En los últimos días en Estados Unidos se vienen dando diferentes tipos de situaciones relacionadas a las violencias y a las protestas sociales. Resulta muy interesante ver cómo la primera potencia del mundo, a nivel económico, y que se jacta de tener una de las mejores democracias, tengan problemas sociales. Generalmente este tipo de situaciones están asociadas a países latinoamericanos o a países poco desarrollados. Si bien esto no es un problema inherente solamente de Estados Unidos, el racismo, está presente en diferentes países del planeta y es una de las barreras por las que no hemos podido superarlas. Necesitamos trabajar más profundamente y ver qué es realmente lo que está pasando a nivel social dentro de este país. Evidentemente, las soluciones que ha buscado Estados Unidos para bajar las altas tasas de criminalidad dentro de su país no le vienen dando resultado. Inclusive podemos decir que también tiene un endurecimiento de las leyes en los últimos años que tampoco le dan resultado, y esto viene de la mano junto con una mayor brutalidad policial. Estos tres elementos conjugados también le dan un resultado que le lleva un problema económico. Y esto resulta en que es el país en realidad con mayor población carcelaria del planeta. El segundo es Tailandia y el tercero es Turkmenistán. Y Turkmenistán es una dictadura, al igual que lo que es Corea del Norte, por ejemplo. Sin embargo, los índices de población carcelaria no son tales. Obviamente tenemos que tener en cuenta otro tipo de problemas coyunturales en este sentido, pero estamos hablando de la mayor democracia o la democracia que vende Estados Unidos como un país de libertad y oportunidades, pero con mucha población carcelaria. Y esto también le está trayendo un problema económico, debido a que están gastando miles de millones de dólares año tras año para mantener este sistema carcelario. Entonces deben buscarle otro tipo de solución a este tipo de problemas para tratar de evitar tanto gasto público en este sentido. Resulta muy interesante tratar de comprender esta situación que la verdad necesitaría un análisis mucho más profundo, pero podemos obtener algunos datos referidos a este tema de la discriminación racial que existe en este país. Seguramente cuando pensamos en Estados Unidos pensamos en diferentes deportes o en diferentes personalidades, hasta han tenido un presidente afroestadounidense, ¿sí? Y en realidad esto también demarca una realidad. ¿Cómo puede ser que en este tipo de país, una potencia económica, existe un problema social tan grave como lo es el racismo? Y en esta época de la historia, año 2020, cuando se supone que ese tipo de barreras, ese tipo de problemas ya se deberían haber superado hace años. Sin embargo, no es así y las desigualdades están muy marcadas. Por ejemplo, generalmente esto se asocia también a la concentración de personas afroestadounidenses en guetos urbanos, donde están como aislados y se concentra la pobreza. El sueldo medio de un afroestadounidense es de hasta un 60% más bajo en comparación a una persona blanca, por ejemplo. También tenemos que tener en cuenta la cantidad de homicidios que vienen habiendo desde el año 1970, que si bien vienen bajando, se siguen manteniendo altísimos en Estados Unidos por, en algunos casos, la aportación de armas desde la segunda enmienda, pero si lo comparamos con otros países, también hay portaciones de armas, como es el caso de la India, la República Checa. En este país, por ejemplo, hay un homicidio, el promedio dice que es de 0,60 cada 100.000 habitantes. O sea, no tiene tanto que ver con la cuestión de portación de armas. Podemos tener otro ejemplo, el caso de Suiza o Israel, que tienen servicio militar obligatorio para todas las personas dentro de su territorio. Sin embargo, no hay altas tasas de criminalidad. Sí, tienen otros tipos de problemas. En el caso de Suiza, el suicidio juvenil, o en el caso de Israel, sus problemas étnicos y conflictos internacionales con sus países vecinos. Pero hablando de criminalidad, no se pueden comparar con Estados Unidos, que mantiene altas tasas. Y esto significa que siempre están asociados y hay una fijación dentro del país con los afroestadounidenses. Seguramente tenemos que pensar en lo que han sucedido a lo largo de la historia en este país. Este país se conformó, ¿sí?, a través de diferentes tipos de colonias y realmente se quiso generar o crear una sociedad homogeneizada blanca, ¿sí? Y eso no ha pasado solamente en Estados Unidos, podemos decir que también en Europa sucedió,
inclusive aquí en Argentina, ¿sí? Cuando comparamos la situación, vamos a decir esta especie de genocidio que hubo hacia los pueblos aborígenes en el sur, con la famosa conquista del desierto, o hacia la zona del Chaco. Y acá también en nuestro país sigue habiendo este tipo de discriminación a través de los grupos étnicos. Ahora bien, en Estados Unidos, ¿sí? Que es un país que tuvo una tradición de esclavismo, donde los afroestadounidenses fueron beneficiados y en su momento quedaron libres. ¿Y qué pasó? El fin del esclavismo no significó el fin del racismo. Los estados del sur que utilizaban a personas que venían del continente africano para trabajar, de la raza negra, en lo que eran las plantaciones de tabaco y algodón, se vieron muy afectados económicamente cuando perdieron esa mano de obra. Ahora bien, quedaron libres, pero se dictaron diferentes leyes en los estados sureños que implicaban que no se podían mezclar los blancos y los afroestadounidenses que estaban viviendo ya, residiendo en el país. Por eso se produjo una migración interna que hoy por hoy podemos compararlos como una crisis de refugiados, luego de que sucediera la guerra civil en Estados Unidos, y pasaron más de 6 millones de personas a los estados del norte, lo que generó un agrupamiento en guetos urbanos, pocas posibilidades de trabajo porque no había trabajo para tantas personas, y fue un proceso que llevó muchos años. Pero estamos hablando de una migración constante y que iba generando diferentes tipos de desigualdades, o mejor dicho, iba alargando todas estas desigualdades sociales que existen hoy por hoy en el país. Uno de los errores de Estados Unidos fue no trabajar el tema de las cuestiones sociales, permitir el agrupamiento o, mejor dicho, el incremento en diferentes guetos urbanos donde aumentaba la pobreza. Y ahí fue el principal error de Estados Unidos, criminalizar la pobreza, permitiendo que las personas no tuvieran tantas oportunidades laborales o de diferentes accesos a servicios esenciales como eran los de la salud. Es increíble cómo, por ejemplo, con lo que ha pasado con el coronavirus, la mayor concentración de personas afectadas se ven relacionadas con las personas que viven en diferentes guetos urbanos o en barrios que ellos catalogan como barrios negros. Importante también esto es para destacar que esto lleva a una cuestión coyuntural y subyacente muy importante, porque estas personas también se venían viendo afectadas por otro tipo de problemas de salud, como era la obesidad, los problemas cardíacos, ¿sí? La diabetes, pero que no tienen el mismo tratamiento a la hora de compararse con personas de raza blanca. Estados Unidos tiene un problema muy importante al momento de decir, bueno, tenemos mucha violencia y debemos ser inflexibles, pero esa inflexibilidad le ha costado bastante caro porque ha terminado criminalizando a los sectores más marginales. En realidad, el tema de ser afroestadounidense implica que seas mayor víctima, que tengas mayor desigualdad, pero que también estés más propenso a cometer un delito. Esa es la realidad que hoy por hoy vive Estados Unidos. En ese sentido, desde el año 1982 existe en Estados Unidos una doctrina legal que se llama inmunidad cualificada. Básicamente lo que produce o genera este tipo de doctrina legal es generar una inmunidad sobre todos los policías dentro de su trabajo o dentro del ejercicio de su trabajo. Esto implica que la violencia que pueden llegar a ejercer esté justificada y que no tengan que rendir cuentas en el plano legal. Esta desigualdad, que también se ve, por ejemplo, la policía de Los Ángeles ha sido acusada de selección racial. En Estados Unidos tienen una fijación con este tema. Hay estados que te exigen el grupo étnico dentro de tu documento de identidad, que por lo general no sucede en otras partes y es muy llamativo que suceda esto en este país. Además, tenemos que considerar una desigualdad también económica. Una desigualdad donde, por ejemplo, el sueldo medio también representa, o en los hogares, representa el 60% en relación a lo que puede llegar a ganar una persona, un hogar, ¿no es cierto?, conformado con personas de raza blanca. Y también tenemos que tener en cuenta el uso de este término, ¿sí? Los afroestadounidenses están viviendo una situación que en realidad es un proceso marcado de desigualdad, marcado de discriminación racial que viene dándose desde hace muchos años. Y ahora también es algo importante ver
como también otros grupos étnicos o otros grupos raciales también están viviendo este tipo de situaciones, los hispanos, ¿sí? O lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con el coronavirus. Las expresiones, los memes o los chistes que han habido en internet referidos hacia la población china, también marca una tendencia de las personas a la discriminación racial. Es un tema muy preocupante que genera muchos problemas y que en Estados Unidos, por ejemplo, como lo hemos visto en las noticias, está asociado con brutalidad, con segregación y además hasta con problemas como puede ser la muerte, el asesinato de una persona. Ahora bien, justificar este tipo de acciones, ¿sí?, es cruzar una línea muy delgada que puede llegar a generar un problema al momento de decir hasta qué punto podemos decidir sobre la vida de una persona y hasta qué punto podemos nosotros marcar la igualdad o la desigualdad, ¿sí? Es algo que tenemos que hacer un mea culpa, pensarlo y reflexionarlo, ¿sí? Y sobre todo con las actitudes que por ahí podemos llegar a tener hacia ciertas personas o hacia ciertos grupos étnicos. Vuelvo a insistir, las minorías hoy por hoy están tratando de ser escuchadas, de hacerse escuchar, y las desigualdades están a la orden del día. Es importante trabajar en ese sentido, hacer una reflexión personal y bueno, tratar de ver cómo podemos contribuir en este sistema global, en esta globalización en la que estamos insertados, aportando nuestro granito de arena y tratando de hacer cada día una sociedad mucho mejor. Los invito a reflexionar en este sentido y bueno, a seguir investigando, a seguir indagando y aprendiendo cada día un poco más.